Vamos a pasar ahora a otro tipo de argumentos, los argumentos por analogía. Para hablar de ellos me voy a basar en el manuscrito del Dr. Axel Barceló, ya les he comentado algo acerca de él antes, y él nos dice, esta es una caracterización bastante buena, creo yo, que los argumentos por analogía se caracterizan por basarse en la comparación de casos problemáticos con casos claros, nos dice él, para explotar sus similitudes y diferencias, con el objetivo de buscar alguna diferencia o similitud relevante que decida una cuestión que se está discutiendo. Tomemos, por ejemplo, el caso de la tauromaquia. Nos podemos preguntar cosas como: ¿es o no aceptable moralmente la tauromaquia? Y una forma de tratar de responder esta cuestión sería la siguiente. Se nos presenta un argumento en el que se establece una analogía, una comparación entre los toros especialmente y nosotros. Una comparación que nos dice que hay bastantes similitudes entre este tipo de animales y los seres humanos, que tienen que ver con la capacidad para sentir dolor y para sufrir. Entonces, se apela a, en este caso, la existencia de una estructura cerebral y nerviosa que se dice es bastante similar a la nuestra, de modo que, como es bastante semejante, es de esperarse que, así como nosotros, ellos sufran y sientan dolor de manera muy parecida. Y, así como a nosotros consideramos que es inmoral hacer sufrir a otros seres humanos, parece que hay buenas razones para pensar que también lo es hacer sufrir a los toros. Y de esta manera podríamos pedir que se considere como inaceptable la tauromaquia, o en todo caso que se considere como injustificable desde un punto de vista moral. Un ámbito en el que se utilizan bastante este tipo de argumentos es el del derecho, porque muchas veces las leyes establecen principios de acuerdo a los cuales hay que juzgar, pero no siempre es claro cómo se aplican a casos concretos. Y cuando una instancia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta una sentencia sobre un caso concreto, se dice que sienta un precedente. Es decir, que de ahí en adelante se puede utilizar el caso resuelto como un ejemplo claro con el que se pueden comparar los nuevos casos problemáticos, y si estos casos nuevos tienen suficientes similitudes relevantes con este caso sobre el que la Suprema Corte ya se decidió, se pueden decidir de una manera similar qué hacer en ellos. Ahora, también hay condiciones que se deben cumplir para que estos argumentos funcionen adecuadamente. Cuando se habla de casos claros, nos dice el profesor Barceló, hay que entender casos no controversiales, es decir, que no dependan de una concepción o definición debatible. Retomemos otra vez el caso de la tauromaquia. Si en lugar de apelar a esta estructura cerebral, nerviosa, etc., simplemente dijéramos, bueno, los toros tienen sentimientos al igual que nosotros, y de ahí queremos pasar a la conclusión, tenemos más problemas, porque esto de tener sentimientos puede ser ambiguo y puede ser una idea bastante debatible. No es lo mismo decir que el toro tiene sentimientos, como se hace en este caso, que decir, como vimos en el primer ejemplo, que tiene cierta estructura cerebral, nerviosa, etc. Entonces, aquí sí parece que podríamos tener bastantes problemas, porque esto de tener sentimientos puede ser cuestionable o debatible de entrada, porque habría que aclarar qué entendemos por tener sentimientos y cómo es que esto se relaciona con los sufrimientos. Otra condición que se debe cumplir es que las diferencias o similitudes en las que nos fijamos para poder decidir la cuestión sean relevantes para ella. Tomemos este caso, imagínense que un médico les dice esto. O sea, aquí parece muy claro que los rasgos o las características en las que se está fijando y que está comparando no son relevantes para poder establecer su diagnóstico. O sea, las características como el color de cabello, la estatura, el color de los ojos y el acento de las personas, pues como que no ayuda a decidir
cuál es su malestar, cuál es la enfermedad que los está aquejando. Así que sería una muy mala inferencia por analogía. Debemos cuidar eso, fijarnos en que las características sean relevantes para la cuestión que nos importa. Y además de esto, las diferencias o similitudes en las que nos fijamos y que encontramos deben ser suficientes para decidir la cuestión. Supongamos que estamos tratando de decidir si la eutanasia es igualmente reprobable que el asesinato. Hay mucha discusión al respecto porque hay muchas personas que alegan que la eutanasia es matar y que es reprobable que un asesinato. Podemos fijarnos entonces a ver si de veras esto pasa y tenemos que encontrar un caso claro de asesinato para compararlo con los casos de eutanasia y ver si de veras pasa esto. Al momento de hacer la comparación podríamos encontrar una similitud, por ejemplo, que en ambos casos se actúa con la intención de quitarle la vida al paciente, o en todo caso se actúa a sabiendas de que se va a quitar la vida de otra persona. Y aunque esta similitud podría ser relevante, no basta para declarar que ambos actos son igual de reprobables. Tenemos que ir más allá y encontrar en qué más son similares, en qué más difieren. Podríamos comparar, por ejemplo, si los motivos son o no los mismos. O en una de esas habría que comenzar por preguntarse si los motivos son o no importantes para decidir si este tipo de actos son reprobables o no. Aunque son muy bonitos y son muy interesantes, también debemos observar que en este tipo de argumentos, aun cuando estén muy bien construidos, cabría la posibilidad de que la conclusión a la que llegamos sea falsa, que partiendo de premisas verdaderas, de información muy segura y cierta, de todos modos la conclusión a la que nosotros lleguemos sea falsa. Así que debemos tener mucho cuidado, esto es muy importante, porque imagínense que, no sé, una persona, llamémosla Nepomuceno, de pronto siente cierto conjunto de malestares, va al médico y el médico le receta un tratamiento. Nepomuceno se pone bien, está muy feliz y unas semanas después Conchita, su amiga, se enferma, le platica sus males y Nepomuceno le dice: oh, mira, tienes exactamente los mismos malestares que tenía yo. Toma, te doy el tratamiento que me mandó a mí el médico. Entonces, en este razonamiento por analogía, Nepomuceno le recomienda ese tratamiento, pero ¿qué tal si en una de esas las enfermedades de los dos son distintas? Y pues de repente resulta que el tratamiento no solo no la sana, sino que hasta le hace daño a Conchita. Entonces, aunque parece que Nepomuceno tenía buenas razones para creer que Conchita tenía lo mismo, pues resultó que no era así. Otro tipo de argumentos conocidos como argumentos abductivos. En este tipo de argumentos se parte de un hecho que se pretende explicar y para poder hacer esto se recurre a información que tenemos disponible y a conocimientos previos sobre el mundo, a conocimientos que podemos tener, por ejemplo, sobre el comportamiento humano, sobre la política, sobre ciencias naturales, etc. Así, un argumento de este tipo podemos verlo aquí. En este caso tenemos: esta madrugada llega a urgencias un paciente que tiene dolores abdominales, acidez, indigestión y vómitos, y el médico dice: decidí aplicar tratamiento para úlcera péptica. Aquí lo que está operando es el conocimiento previo que tiene el médico acerca de este tipo de cuadros y gracias a ello decide qué tratamiento utilizar. Él, a partir de lo que observa en el paciente, concluye que la úlcera péptica es lo que explicaría todo ese cuadro de síntomas. Otro ejemplo. Tenemos hace una semana me contaron que Luis y María, dos amigos, se enojaron, tuvieron una pelea terrible, etc. Aquí de lo que estamos tratando es explicar pues cómo es que Luis y María
estaban juntos platicando bien tranquis en el café. Si a fin de cuentas parece que se habían peleado. La explicación que se ofrece, la conclusión del argumento, es que pues ya se contentaron. En ambos casos, a pesar de que son argumentos muy distintos, esto es lo que está operando. Tenemos que ofrecer una explicación acerca de algún hecho que nos parece que merece ser explicado. Y una cosa importante que tenemos que observar es qué pasa si nosotros añadimos información extra. Por ejemplo, en el primer caso, resulta que se le aplica el tratamiento y el paciente no mejora. Es más, ha empeorado y ahora además presenta incapacidad para orinar. Entonces, parece que la úlcera péptica ya no es la mejor explicación. ¿Quién sabe cuál sería? No soy médico. O, en el caso 2, en el de Lucy y María, ¿qué pasa si nosotros agregamos información? Y resulta que Lucy no sabe, pero Luis tiene un hermano gemelo. Y nosotros sí lo sabemos. Entonces, en una de esas la explicación ha cambiado. En lugar de decir que ya se contentaron, podría ser que María esté platicando con el hermano gemelo de Luis y no con él. Así que, de acuerdo a cómo añadamos información, eso va a hacer que la explicación que creemos correcta cambie. Eso es muy interesante. Y eso es bastante curioso porque quiere decir que la conclusión en estos argumentos es retractable de acuerdo a la información nueva que vayamos agregando. Puede cambiar la creencia que teníamos, puede cambiar la explicación que ofrecíamos según lo que se nos proporcione. Este tipo de argumentos son bastante empleados en diferentes contextos. Me parece que los usamos en la vida cotidiana, pero también, como hemos visto, se pueden emplear en la práctica médica, se pueden emplear en las prácticas forenses, en la elaboración de teorías científicas, también en filosofía se emplean bastante. Un ejemplo famoso, bueno, tal vez no tan famoso, pero más o menos, de el uso de este tipo de argumentos, lo podemos encontrar en el siglo XIX en contextos científicos. A inicios de ese siglo, se observó que la órbita de Urano, que era uno de los 7 planetas que se conocían hasta el momento, no seguía la trayectoria prevista según se esperaba de acuerdo con la teoría de la gravedad universal que había propuesto Newton. Pero pues había un problema y es que la teoría había tenido bastante éxito para explicar diferentes fenómenos y difícilmente se iba a poner en duda, así que no estaban por la labor de tirarla a la basura. Entonces, 2 astrónomos, John Couch Adams y Urbain Le Verrier, sugirieron que en una de esas, y más bien lo que pasaba era que había un 8º planeta no observado hasta el momento en el sistema solar, y de acuerdo a sus cálculos, la existencia de ese 8º planeta explicaría sin problemas la desviación de la órbita de Urano de esa trayectoria que se había previsto. Gracias a la postulación de esto, hubo observaciones muy intensas, muy especiales, y sí, se confirmó que existía ese planeta, que es el que conocemos ahora como Neptuno. Entonces, tenían que explicar esto otra vez. Se trataba de explicar por qué carambas resulta que observamos la trayectoria de Urano y no se comporta como creíamos, dada la ley de gravitación universal. Y entonces, la idea de estos es, no, sí se comporta de acuerdo con la ley de gravedad universal. Lo que pasa es que en una de esas hay otra cosa, otro planeta que no vemos y que afectaría la órbita de este otro. Y funcionó bastante bien. Pero no siempre funcionan bien. Hubo otro caso similar en el que también dijeron, bueno, este otro planeta también tiene una órbita como que alterada, medio rara, ¿qué tal si pasa lo mismo? Postularon la existencia de otro planeta y nunca lo encontraron. Así que este tipo de argumentos también pueden fallar en el sentido de que aunque estén bastante bien elaborados, no garantizan totalmente que partiendo de premisas verdaderas vamos a llegar a una conclusión seguramente verdadera. En el caso de filosofía,
Los argumentos abductivos también tienen un uso bastante extenso. Los podemos encontrar en teoría del conocimiento, en filosofía de la ciencia, me parece que también en filosofía moral, etc. Y es muy frecuente también que cuando nosotros intentamos, o bueno, cuando un filósofo intenta defender una teoría o propuesta, argumenta que su teoría explica cosas que las otras no. O en todo caso que constituye una explicación mejor que las otras contra las que está compitiendo. Y en estos casos es muy interesante porque muchas veces tiene que decir qué es lo que se entiende por una buena explicación, qué criterios se espera que cumpla una buena explicación y acto seguido por qué su teoría sí los cumple y las de los otros no. Ahora, también estos argumentos tienen condiciones que deben cumplirse para estar bien elaborados. Vamos a ver algunas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si al momento de ofrecer la explicación se consideró toda la información relevante disponible. Supongamos que estamos, no sé, investigando un caso de asesinato y entonces tenemos más o menos algún tipo de evidencia que nos indica que el culpable fue el esposo de la víctima. Porque resulta que tenía las manos ensangrentadas y era sangre de la víctima. Pero resulta que más adelante nos encontramos con el hecho de que no consideramos que la víctima hacía poco que había hecho su testamento y que le había dejado todo a su hermano. Así que eso es sospechoso. Debemos tener mucho cuidado con esto. Si de verdad tomamos en cuenta o no toda la información relevante que teníamos a nuestra disposición. Otra cosa que debemos preguntarnos es si la hipótesis que proponemos como explicación es razonable. Y esto puede ser raro, pero no, es muy importante. Alguna vez vi un documental, o bueno, un intento de documental, yo no sé qué era en realidad, en el que se preguntaban las personas que estaban participando por qué había tantas pirámides en diferentes partes del mundo. ¿Cómo es que en la antigüedad civilizaciones tan distintas como por ejemplo los mayas y los egipcios habían construido pirámides? ¿Por qué ese tipo de estructura si no habían tenido ningún contacto entre sí estas diferentes civilizaciones? Y pues la explicación que se ofrecía era que se trataba de alienígenas que habían llegado y les habían enseñado a los humanos de esas diferentes culturas a construir pirámides. Y bueno, esa hipótesis no es del todo razonable. Hay otras que compiten con ella y que son mucho más sensatas. Por ejemplo, el hecho de que al parecer la estructura piramidal es de las más sencillas al momento de llevar a cabo construcciones altas porque la distribución de los pesos facilita que se mantengan estables. Así que esto de si la hipótesis es razonable o no es muy importante. Debemos tomar en cuenta conocimientos previos que tenemos para poder saber esto. Otra cosa que conviene tomar en cuenta es preguntarnos si la hipótesis que se propone es mejor que las otras posibles y disponibles. Aquí hay una cosa interesante, porque ¿qué quiere decir que sea mejor? ¿En qué sentido? Hay muchos criterios que pueden tomarse en cuenta para decidir que una propuesta es mejor que la otra en términos de explicaciones. A veces, por ejemplo, la sencillez de una explicación se toma en cuenta como una virtud, como un criterio que ayude a decidir. Y en este caso, cuando tenemos dos explicaciones que compiten entre sí, si consideramos que la sencillez es una virtud, puede que nos inclinemos por la hipótesis que sea más sencilla, que recurra a menos cosas. Este tipo de cosas es las que propuso gente como Occam, y por eso se hizo muy famoso y vive muy dentro de nuestros corazones de filósofos, él junto con su famosa navaja de Occam. Y aún así hay otra cosa que tenemos que considerar. Cuando estamos preguntándonos no solo cómo explicar un hecho, sino cuál es la mejor explicación posible, nuestros argumentos abductivos
toman un cariz diferente. Se convierten en lo que llamamos argumentos a la mejor explicación. Ya no solo se trata de encontrar una forma de explicar lo que queremos, se trata de encontrar la mejor explicación posible. Así que podemos considerar estos, los argumentos a la mejor explicación, como un subtipo de los argumentos abductivos. Un problema interesante que puede surgir cuando estamos trabajando con argumentos abductivos es el de qué explica a qué. Y esto es bien curioso, porque podemos, por ejemplo, tener un argumento como este. O sea, he observado atentamente a las personas que frecuento y he notado que la mayoría de los que tienen una mentalidad abierta leen mucho, mientras que en contraste la mayoría de los que tienen una mentalidad menos abierta apenas si leen. Dado esto, supongo que leer conduce a tener una mentalidad abierta. Parece bastante interesante y uno podría pensar que se sostiene bien, pero en una de esas es al revés, en el sentido de, ¿qué tal si más bien el hecho de que tengan mente abierta es lo que explica por qué algunas personas leen más que las otras? Es decir, no es que tengan mente abierta porque leen, sino que leen porque tienen mente abierta. Así que esto de qué cosa explica a otra puede ser todo un problema bastante interesante. No nos vamos a detener mucho en él, lo siento. Vamos a pasar ahora a un tipo de argumentos que son con los que más vamos a trabajar a lo largo del curso, los argumentos deductivos. Estos argumentos establecen una relación muy fuerte entre premisas y conclusión. De hecho, se pretende que la verdad de las premisas sí garantice totalmente la de la conclusión. Es decir, que no haya manera de que partiendo de premisas verdaderas la conclusión sea falsa. Los argumentos que cumplen con esto, los argumentos deductivos que sí logran establecer esto, reciben un nombre técnico, reciben el nombre de argumentos válidos. Y esto es lo que se pretende con ellos. Otra vez, repito, los argumentos válidos serían aquellos en los que, partiendo de premisas verdaderas, llegaríamos a conclusión verdadera, que no podría ser falsa la conclusión. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso, si las premisas fueran verdaderas, no habría forma de que la conclusión fuera falsa. Y esto es muy importante, tener claras cuáles son las condiciones que un argumento debe cumplir para ser válido. No se pide que las premisas de hecho sean verdaderas y la conclusión también. No, lo que se pide es que bajo todas las circunstancias posibles que harían verdaderas a las premisas, la conclusión fuera verdadera también. Y otra cosa muy importante, un argumento válido no nos garantiza nada cuando partimos de premisas que no son verdaderas. Lo que preserva un argumento válido es la verdad, que de verdad llegaremos a verdad. Pero si partimos de otra cosa, si partimos de la falsedad, no sabemos, no hay nada de garantizado allí. De hecho, cuando tenemos un argumento válido, pero partimos de premisas falsas, puede pasar cualquier cosa. Podríamos, por ejemplo, tener un caso en el que tenemos premisas falsas y la conclusión también es falsa. Aquí hay un ejemplo clarísimo. Todo es falso. ¿Todos los filósofos somos sabios? Obvio no. ¿Todos los sabios son guapos? Pues obvio tampoco. Conclusión, todos los filósofos somos guapos. Vaya que no, yo soy un contraejemplo perfecto. Así que todo es falso aquí. Premisas falsas, conclusión falsa, pero el argumento es válido. Todo es falso aquí. Premisas falsas, conclusión falsa, pero el argumento es válido. Es decir, observen que si las premisas fueran verdaderas, la conclusión también lo sería. No habría manera
de evitar comprar la conclusión si nos compramos las premisas. Y también es posible que tengamos premisas falsas y aún así conclusión verdadera. Aquí tenemos un ejemplo. Todos los mexicanos son católicos. Eso es falso. También es falso que un mexicano es papa. Pero la conclusión es verdadera. Y aunque las premisas son falsas, noten otra vez que si fueran verdaderas, también estaría garantizado con ello la verdad de la conclusión. Otra vez, si nos compráramos la verdad de las premisas, tendríamos que aceptar forzosamente la de la conclusión. Así que, como podemos ver, insisto en esto, un argumento válido lo único que garantiza es que partiendo de premisas verdaderas llegaremos a conclusión verdadera. Es como una máquina que te dice yo duplico el oro. Si tú le metes plata, quién sabe qué pase. Si tú le metes cobre, quién sabe qué pase. Lo único que te va a garantizar la máquina es que va a duplicar oro. Si tú metes oro, sacará oro. Aquí tenemos un argumento válido con premisas verdaderas y conclusión verdadera. Vean ustedes qué bonito. Para este tipo de argumentos también tenemos un nombre técnico. Los argumentos que de hecho son válidos y de hecho tienen premisas verdaderas, decimos que son argumentos sólidos. Así les vamos a llamar. Sólidos. Pero a los argumentos que no logren esto, a los argumentos deductivos que no logren garantizar que la verdad se conserva de premisas a conclusión, lo pretenden pero no se logra, decimos que son inválidos. Ese es el nombre que les vamos a dar, nombre técnico. Nuevamente, un argumento es inválido cuando puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Este puede es importante. No estamos pidiendo que de hecho tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Lo que estamos pidiendo es que pueda tener premisas verdaderas y aún así conclusión falsa. En estos casos, vean que hay muchas combinaciones posibles. Podríamos tener, por ejemplo, un argumento inválido con premisas verdaderas y aún así conclusión verdadera. Este es un caso. Vean ustedes que la conclusión es cierta, pero que eso no está garantizado por la verdad de las premisas. O sea, podría haber casos en los que a pesar de que las premisas sean verdaderas, la conclusión fuera falsa. Otra combinación posible, dado un argumento inválido, es que tengamos premisas verdaderas, pero conclusión falsa. Este sería el caso mucho más fácil para decir sí, es claro que es inválido, porque tiene eso. Pero no siempre los argumentos inválidos son así, ni modos. Tenemos que encontrar otras maneras de ver si son o no inválidos. En este caso es muy claro, porque sí, premisas verdaderas y aún así la conclusión es falsa de toda falsedumbre, dijera Cantinflas. Parece obvio que no hay ateos que creen en Dios. Pero es muy claro que sí, que hay filósofos que creen en Dios y que hay filósofos que son ateos. Otra combinación posible en el caso de los argumentos inválidos es que tengamos premisas falsas, pero conclusión verdadera. Vean este. Es falso que todos los mexicanos son católicos. También es falso que hay católicos que no creen en la divinidad de Cristo. O sea, si tú no crees en eso, pues ya no eres católico. Y la conclusión, sin embargo, es verdadera. Y también es posible que un argumento inválido tenga premisas falsas y conclusión falsa. En este caso, se trata de uno así. O sea, es obvio que no todos los mexicanos comen chile. Hay mexicanos a los que no les gusta el picante, así que no. Yo tengo cuates con los que eso sucede. También es falso que todos los que comen chile aman el dolor. En una de esas sí no.
Y obviamente la conclusión pues también es falsa. Todas esas combinaciones son posibles cuando tenemos argumentos inválidos. El hecho de que los argumentos válidos y los inválidos compartan varias combinaciones posibles nos crea problemas, porque ya vimos que los argumentos válidos pueden tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. Bueno, los inválidos también. Los argumentos válidos podrían tener premisas falsas y conclusión falsa. Los inválidos también. Pero los válidos podrían tener premisas falsas, conclusión verdadera, y los inválidos también. Entonces, como hay varios que comparten varias posibilidades, eso nos crea problemas. ¿Cómo decidimos, cómo sabemos si el argumento que tenemos enfrente es válido o no? En este caso, tenemos uno que podríamos preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos si es bueno o no? De entrada, las premisas y la conclusión son verdaderas, pero eso no nos dice si el argumento es válido o no, porque la pregunta no es si de hecho tienen o no premisas y conclusión verdadera. La pregunta es si podría tener al mismo tiempo premisas verdaderas y conclusión falsa. Una manera para evaluar esto sería la construcción de contraejemplos, es decir, plantear escenarios que muestren que es posible tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Imaginar el mundo de tal forma que haría verdaderas a las premisas y aún así falsa a la conclusión. Y en este caso, eso pasa. Imaginemos, por ejemplo, que en México todos son católicos. Perfecto. Pero que no hay guadalupanos. Entonces, como en México todos serían católicos, eso automáticamente haría verdadera a la premisa 1. Pero recordemos que no hay guadalupanos en México. Bueno, imaginemos ahora que en Guatemala hay católicos que sí son guadalupanos. Eso ya haría verdadera a la segunda premisa. Pero noten que a pesar de que las dos premisas serían verdaderas, la conclusión sería falsa, porque establecimos que en México no íbamos a tener guadalupanos. Sí, ya sé que el mundo no es de hecho así, pero no importa. Lo que importa es mostrar que un argumento podría tener al mismo tiempo premisas verdaderas y conclusión falsa. Otra vez, tenemos que mostrar que el mundo podría ser de esa manera, no que de hecho lo es. Aún así, la búsqueda de herramientas, puede que sea más o menos complejo andar buscando contraejemplos para cada caso, porque tal vez no los encontremos y en una de esas no es porque no los haya, sino porque no tuvimos tiempo suficiente como para pensarlo, porque el argumento es muy complejo y es difícil ver cómo tendríamos que hacerle para hacer verdaderas a todas las premisas y falsa la conclusión, etc. Por eso se han desarrollado herramientas formales que nos ayudan a saber si los argumentos que tenemos enfrente son válidos o inválidos. Los argumentos deductivos. Porque recuerden, solo vamos a hablar de validez o de invalidez cuando estemos tratando con argumentos deductivos. Y a lo largo del curso vamos a ver algunas herramientas que nos ayudan a determinar esto, si algunos argumentos deductivos son válidos o no. Pero, como vamos a ver eso a lo largo de todo el curso, por aquí nos vamos a detener y continuaremos en el siguiente video. Nos vemos después.